Y todo eso lo hacían voluntarios junto con el ejército. Y ahora resulta que ese dinero que ellos tendrían que haber usado para pagarle a los voluntarios, se lo robaron. Y toda la mentira es una falacia. ¿De qué sirve que vivamos en el paraíso si los locales no pueden permitirse vivir en él? El gobierno. Y la Brittany, o más bien su dueño Jasklin, saltó. Y fue bien curioso porque lo único que hizo fue confirmarnos que es una página pagada. Un personaje que tiene manchadas sus manos de sangre porque está recibiendo dinero público que podríamos ocupar en otras cosas. Pero hola salvadoreños, un gusto saludarlos. Hoy pues he decidido hacer un poco diferente el programa, así es que estamos experimentando un poco y pues ya que está bonito el día, no hay mucho sol pero hay nieve, pues decidí pues salir un poco y mostrarles a ustedes cómo se vive acá en la parte norte del planeta con el frío. Ahora estamos como a menos 2 grados, no hace mucho frío, y normalmente estamos a menos 5, menos 10 grados esta parte del año. Así es que vamos a empezar con el programa. Ha pasado mucho, sobre todo después de mi último video. Si recuerdan, hablábamos sobre la Brittany y Walter Aranjo, de cómo estos se benefician del Estado, reciben dinero del Estado a cambio de ser voceros de Nayib Bukele, ¿no? Y de cómo el Estado ha creado todo un sistema de desinformación para poder combatir aquella información que ellos no quieren que la gente sepa, ¿no? Están bloqueando, están atacando, amenazando, desinformando, creando noticias falsas, etc. Entonces es importante que usted lo sepa para que no consuma esas noticias, porque al final es basura, ¿verdad? Y sobre todo, estas personas tienen sus manos manchadas de sangre, porque si nosotros los salvadoreños le exigiéramos al gobierno que deje de invertir en estas personas, que deje de pagarles los miles de dólares que les está pagando, podríamos pagar más médicos especialistas en el Hospital Bloom, en el Rosales, y estar salvando vidas. Además, podríamos invertir en las escuelas. Han recortado 115 millones de dólares para los hospitales y las escuelas, pero se han aumentado 28 millones de dólares en presidencia para seguir pagando influencers, para seguir pagando páginas pagadas como la Brittany, para seguirle pagando al Jasklin, para seguirle pagando a Walter Aranjo, para seguirle pagando a Macarena Olona, etcétera, etcétera. Entonces es importante que vayamos despertando y que nos vayamos dando cuenta de la clase de tirano que es Nayib Bukele, que prefiere alabarse a él como persona y no cuidar las escuelas de nuestro país. Porque me va a decir usted, sí, pero bueno, la educación siempre ha estado así en El Salvador, entonces, ¿por qué tenemos que invertir en educación? Y si usted es uno de esos enajenados mentales, de verdad, uno de esos enajenados mentales, que todavía duda si el gobierno es corrupto, le pido que vea la información. ¿Sabía usted, por ejemplo, que El Salvador, entre el año 2018 al año 2023, es decir, durante 4 años que Bukele estuvo en el poder, El Salvador fue el país de Centroamérica que tuvo menos inversión extranjera? Es más, tuvo la mitad de la inversión extranjera que atrae Nicaragua. O sea, imagínense, Nicaragua no gana. Y usted dice, Wilfredo, pero ¿y eso cómo es posible? Bueno, porque el extranjero ha visto que la democracia en El Salvador se ha degenerado, no existe una democracia, no existe un sistema judicial que le garantice justicia en caso que algo pase con su inversión, y por ende prefieren no invertir. Es decir, aquello que Bukele nos dice que somos el país más atractivo del mundo, el paraíso, es una mentira, es una falacia. ¿De qué sirve que vivamos en el paraíso si los locales no pueden permitirse vivir en él? ¿De qué sirve que nosotros, que tenemos el paraíso, no tengamos educación para saber qué hacer con el paraíso en el futuro?
Entonces son cosas que tenemos que ir reflexionando. También pasó después de mi último video que pues la Brittany pues saltó, ¿no? Lo acusamos de que, y les digo, ¿no? Mi testimonio es la prueba de que existe una corrupción grande en el gobierno. Y la Brittany, o más bien su dueño Jasklin, saltó. Y fue bien curioso porque lo único que hizo fue confirmarnos que es una página pagada. Incluso pueden ver ustedes acá, después de estar por casi una hora discutiendo y enviándome y atacándome sobre que mira que sos un tonto, que sos un pendejo, como ellos dicen, porque la verdad Walter Araujo, Jasklin, la Brittany, esos youtubers están cortados con la misma tijera. Una vez se les acaban los argumentos, lo único que saben hacer es insultar, ¿verdad? Y ante esos insultos usted pues mire, bloquéelos, ignórelos, pero siga reclamándole al gobierno. Si total, para eso les pagan, para que al final nos digan qué hacen con nuestros impuestos. Y entonces vino este señor Jasklin, que no sé si andaba drogado, porque cada vez que hace un video y que sube un video en la mañana, parece como que se ha levantado de una fiesta de esas salvajes, ¿no? Pero bueno, por ahí hay malos rumores, etcétera. No vamos a entrar con eso. No nos interesa la vida personal de ese personaje que tiene manchadas sus manos de sangre porque está recibiendo dinero público que podríamos ocupar en otras cosas. Pero empezó a decirme cosas como que la Brittany fue comprada exclusivamente para hablar del hombre, como que fuera un pandillero, ¿no? O sea, para hablar de Nayib Bukele. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿quién hace una inversión como esa de comprar una página grande o un dominio para no recibir dinero a cambio? Solo para hablar del hombre porque yo admiro demasiado al hombre. Obviamente, pues la voy a pasar a la otra mano porque ya estoy cansado un poco. Obviamente, pues lo que ellos hacen es venderse al mejor postor. Y como le digo, todos esos youtubers que todavía siguen alabando al gobierno, siguen defendiéndolo a capa y espada, es porque están comprados. Es porque quizás algún familiar de ellos tiene un puesto en el gobierno, o es porque incluso ellos mismos han sido contratados por el gobierno, ya sea por agencias de publicidad que el gobierno paga para que estos ejecuten publicidad a favor del gobierno, o directamente, o a través de una plaza del gobierno. Y así hay otro montón de youtubers. Ahí también Walter Araujo, que por cierto me amenazaron mucha gente con tomar casos judiciales. Incluso este señor de la Brittany, ¿no? Empezó a decirme, bueno, entonces tú eres capaz de sostener esto ante un juez. Y yo le dije, bueno, pero ¿de qué juez habla? ¿De qué fiscal habla? Del mismo que apresó y que ordenó la captura y tortura y ejecución de Alejandro Mason. ¿De ese me estás hablando? O sea, de alguien que está al servicio de los Bukele. ¿Es acaso de ese el que me estás hablando? Entonces, perdón por el ruido. Entonces, en El Salvador no existen garantías constitucionales para que si usted le pase algo, pues se haga justicia. Y va a ver usted lo que acaba de pasar justamente con este extranjero, salvadoreño extranjero, ¿no? Que fue capturado y que, pues bueno, pobrecito, porque al final lo zamparon un montón de días en la cárcel cuando el ministro había dicho que solo iban a pasar 72 horas. Vamos a esperar un poco porque está pasando un avión y si no, pues no van a escuchar nada ustedes. Pero mire, para mientras, venga a ver acá la nieve. Hace un frío que no le cuento, hace un frío muy terrible, uno tiene que abrigarse mucho y quizás los salvadoreños que viven en estas zonas pues no entienden, pero también es muy bonito, la verdad, se disfruta mucho y usted puede salir a los bosques a hacer fuego, no hay lugares especiales, puede salir a caminar porque hay mucho parque y además pues tiene derecho de entrar en cualquier lugar. Y ojalá que algún día en El Salvador pues logremos hacer eso, de que tengamos muchos parques. Ya estamos avanzando en muchas cosas, pero ahora nos están ocupando el tema de la seguridad para amedrentarnos, ¿no? Porque nos dicen de que, claro, que si
que ustedes quieren regresar al pasado, etcétera, etcétera, cuando en realidad la Constitución de la República en el artículo 1 y el 2 garantiza la seguridad de los ciudadanos. Es más, dice que es deber del Estado, del gobierno de El Salvador, de la República de El Salvador. O sea, es deber de Nayib, de los diputados, de todo aquel trabajador del Estado. Es deber de ellos garantizar la seguridad de los ciudadanos de El Salvador. O sea que aunque sea quien sea que esté, tienen que garantizarnos la seguridad de nosotros como ciudadanos. Eso que le dicen a usted, que si Nayib ya no está en el poder, ya no va a haber seguridad, es una falacia. Vamos a limpiar la cámara porque le ha caído un poquito de agua. Vamos a ver. Chucu. Creo que ahí está ya. Bueno, pero miren, lo que les seguía diciendo de la Brittany, al final pues me bloqueó, ¿verdad? Me da igual que me siga o no. Ay, creo que, espérenme. Bueno, lo que les iba diciendo de la Brittany es que al final pues me bloqueó, y me da igual, no me quita el sueño. Pero también borró todos los comentarios que había hecho. Aquí puede verlo usted, se los voy a mostrar. Y borró todos los comentarios, ¿no? Entonces, eso prueba que obviamente estas personas se están beneficiando del Estado. Porque mire, si uno no tuviera nada que ocultar, de verdad, ¿para qué estuviera borrando los mensajes o los textos que uno pone en Twitter o X? ¿Por qué lo estuviera haciendo? Dígame usted. Bueno, pero como este gobierno oculta todo, pues hoy les quiero conversar de algo bien interesante. Hace poco salió a la luz lo de el juicio contra el exministro Pablo Anliker y de cómo el Estado ha intentado manipular a los jueces y ha incluso intentado acusar a otras personas para poder limpiar, ¿vea? O hacer de un lado las acusaciones contra el ministro. Pero hay un detalle ahí que me llamaba la atención, y es que ellos hablaban o la investigación que ha hecho el Faro, ¿verdad? Se las voy a dejar en el link. Y si usted me dice, pero es que el Faro es de la oposición, que no sé qué, mire, aquí usted tiene que leer y comparar. O sea, usted lee y compare. Incluso lo que yo le digo, vaya a los links, vea lo que le estoy diciendo y vea que es cierto. Pero en la investigación y en el juicio se hablaba sobre una empresa la cual recibió dinero por poner a gente a empaquetar. ¿Se recuerda toda esa comida que se repartió en San Salvador, los paquetes del PES? Pues esos no fueron empaquetados por esa empresa. Yo puedo dar fe, y ojo, yo soy testigo de eso, yo puedo dar fe de que eso lo hicieron voluntarios y a la base de nuevas ideas en San Salvador y todo El Salvador. Pero en San Salvador, donde yo era secretario departamental, les hago un llamado. ¿Acaso no se recuerdan ustedes de cuando nosotros pedíamos voluntarios para ir a repartir las bolsas PES? Para ir a empaquetar a la aduana San Bartolo, que allá estaba una nave industrial grande, donde se procesaba todo lo del PES, se empaquetaba y después se distribuía a los diferentes puntos de San Salvador. Y todo eso lo hacían voluntarios junto con el ejército. Y ahora resulta que ese dinero que ellos tendrían que haber usado para pagarle a los voluntarios, se lo robaron. Y toda la gente de San Salvador que sacrificó días, horas, semanas y hasta meses como voluntario, no recibió ni un centavo. Y es más, saben, a veces ni siquiera recibían comida. Pero ellos sí se robaron los millones que cobró la empresa por ese personal. ¿Saben ustedes, por cierto, que han ocultado la información sobre las declaraciones de probidad de Nayib Bukele? Durante los 5 años del 2019 al 2024 le han puesto sello de confidencial. Es decir, no podemos saber esa información. También, ojo, también han ocultado, han puesto CEPA, o la autoridad que maneja el aeropuerto de El Salvador, el aeropuerto Monseñor Romero, ha puesto bajo sello de confidencial, ojo, el local lo han puesto bajo sello de confidencial, el contrato del local donde se vende
Pino Fire o la marca de café de Nayib Bukele. Es decir, en El Salvador ni siquiera podemos saber cuánto estábamos pagando por ese local. Porque, ojo, nosotros somos los que lo estamos pagando. ¿Ustedes creen que le están exigiendo a Nayib Bukele un pago alto, así como se lo exigen a todas las demás tiendas que hay ahí? Seguro le han hecho un gran descuentón, si es que no se lo han dado de gratis. Entonces, es momento de que nosotros nos empecemos a dar cuenta y que la gente, no solo en la diáspora, sino también en El Salvador, se empiece a dar cuenta de la clase de ladrones y ratas con las que estamos tratando. Eso se trataba este tema de ahora. Vamos a seguir grabando, pero ahora quería en eso en específico ahondar en el juicio de Pablo Alniker y de cómo ellos se tamalearon todos esos millones y utilizaron a todas las bases de Nuevas Ideas, ¿verdad? Ni siquiera les daban comida, como les digo. Nosotros teníamos que ir y pedir en restaurantes, gestionar para poder alimentar a toda esa gente. Y creo que la gente de Nuevas Ideas San Salvador puede dar fe de eso. Muchas gracias, salvadoreños. Nos vemos la próxima. Ha sido un gusto. Y ya saben, no consuma la brita ni no consuma esas noticias porque están manchadas de sangre sus manos. Nos vemos en la próxima.